Bien, buenas tardes con todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy, donde hablaremos sobre la salud mental en el paciente con lesión medular. Para ello nos va a acompañar la licenciada en psicología Giselle Maribel Sánchez, especialista en psicología clínica y de la salud. Del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. Invitados de la dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a que puedan ir realizando sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Bien, buenas tardes, licenciada Giselle. Quedamos atentos a su exposición. Muy buenas tardes con todos los participantes. El día de hoy queremos desde la institución darles a conocer un tema muy importante y muy relevante actualmente, la salud mental. La diferencia es que vamos a verlo desde el punto del paciente con lesión medular que en nuestra institución trabajamos día a día. Pero para muchos conectados que quizás no han escuchado el término de lesión medular, vamos a empezar con ello, ya que hay muchos profesionales que quizás en su centro de salud, en sus hospitales, todavía no han tenido contacto con estos pacientes. La Organización Mundial de Salud en el 2024 hace referencia a que una lesión medular es a causa de daño producido en la médula. Es decir, puede ser por una causa traumática, no traumática. Y ahí diría, pero ¿por qué, licenciada, es tan importante saber si ha sido una causa traumática o no traumática? Traumáticas vemos como en la primera imagen, un accidente de tránsito, sea en un micro, una combi, un bus intraprovincial. Podemos ver también caídas de altura, podemos ver también lo que actualmente se está viendo día a día en los noticieros, que son los impactos de bala, los asaltos, por lo cual estas causas, un paciente que es una persona que el día de hoy está tranquila, viajando, trabajando con su familia, va a sufrir esta lesión. Pero también tenemos el otro grupo, que son los no traumáticos. Son enfermedades, son tumores, cánceres provocados en algunos casos por virus, bacterias, por lo cual es muy importante que el médico especialista pueda hacer esta evaluación, ver el motivo, la causa de esta enfermedad y que le dé el diagnóstico de una lesión medular. Solamente estamos tocando un poquito del concepto para que puedan conociendo. Pero además dice, ok, licenciada, ha sido, mi familia sufrió un accidente, lo han llevado al hospital, me han dicho que tiene una lesión medular. El médico especialista le va a explicar que esta causa puede ser completa o incompleta para las funciones sensoriales o motoras debajo de la lesión medular. Por lo cual es muy importante que un paciente, un familiar, un amigo que haya sufrido un tipo de accidente, una caída o una enfermedad, sea evaluado por el médico especialista para que reciba un buen diagnóstico, un buen conocimiento. Pero dirán, pero licenciada, pero estos casos deben ser pocos. Podemos ver que la Organización Mundial de Salud en el 2024 dice que hay más de 15 millones de personas. Estamos hablando que es un número bastante alto y sigue cada año subiendo. Por lo cual uno se dirá, sí, mi familiar tiene, mi amigo tiene, pero no sabía que esto podía pasar también por una causa no traumática, por un cáncer, por un tumor. Y acá hay otro dato muy importante, porque lo frecuentemente los hombres las padecen más que las mujeres. Esto se ha visto en los datos estadísticos y en nuestra institución lo vemos cada mes, cada año. Por lo cual, al ya tener un conocimiento que es una lesión medular de una manera práctica, porque todo esto lo va a dejar mayor conocimiento cuando tengas tu entrevista, tengas la evaluación por tu médico rehabilitador en el hospital o acá en la institución del INR. Pero ahora vamos a lo que nos trae el día de hoy, la salud mental. Primero hay que conocer qué es salud mental. La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas manejar el estrés, desarrollar habilidades. Pero dirá, licenciada, ¿cómo es eso de manejar? ¿Cómo es eso del bienestar? ¿Sí? Cada persona, esto ya no lo dice solamente los psicólogos, los profesionales de la salud mental, sino ya se está viendo como un concepto a nivel internacional, que cada persona experimenta de manera diferente y tiene sus propias herramientas, sus propias habilidades para manejar su salud mental. Por lo cual, la salud mental es esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros para poder enfrentar situaciones, factores, contextos que nos van a dar.
Y uno dirá, sí, pero la salud mental debe ser de todos igual. No. Justamente nuestros pacientes con lesión medular y todo paciente con un problema de salud mental, la Organización Mundial de Salud dice que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades, otro tipo de lesiones, puede ser intencionales o no intencionales, que vamos a ir hablando más adelante. Pero muchos dicen, sí, pero la salud mental debe ser algo sencillo, debe ser algo que está en la mente. Sí, pero miren el porcentaje de un hospital que quizás por ahí están conectados del Hospital Nacional Zoico Loaiza. Año pasado sacaron estadísticos de que la población que ellos atendieron del 20 al 25% habían experimentado un problema de salud mental a lo largo de su vida. Estamos hablando de unos datos bastante altos. Y aún así dirán, sí, pero 20, 25, pasémoslos en números para que a veces nos demos cuenta de que la ansiedad, año pasado nada más hemos tenido 244.462 personas. ¿No creen que son demasiadas? Y no solamente eso, tenemos la depresión, que es un indicador muy alto, lo hemos visto en los noticieros. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses cuando vemos en las noticias? Hemos visto casos que a veces nos sorprenden, nos dice, pero ¿cómo es posible si él era un trabajador, un estudiante, era un profesor de la universidad? El que tengamos un problema de salud mental actualmente no quita tu nivel social, económico, profesional, académico, edad, por lo cual, sí, la salud mental es importante desde la infancia hasta la ancianidad o la vejez. Por lo cual, nuestros pacientes con lesión medular igual no tienen una edad, no solamente hay un señor de 60 y uno de 20, tenemos todo el rango de edades. Por lo cual, la salud mental sí es importante, nos ayuda a ver lo que pensamos, sentimos, actuamos, por lo cual nos ayuda a manejar ese estrés relacionado con la toma de decisiones, nuestra calidad de vida que ha cambiado tras una lesión medular. Ahora vamos a unir estos dos conceptos, que sí, ya me explicó qué es lesión medular, o ya me explicó qué es salud mental. Ya tengo más o menos la idea clara. ¿Y por qué esto es tan importante, licenciada? ¿Por qué esto es tan importante desde el primer nivel de atención comenzar a reconocerlo? Porque un paciente con lesión medular ha cambiado muchos factores, muchos entornos. Ya no es el mismo paciente. Pusimos el ejemplo hace un momento. Una familia viaja en un bus interprovincial. Este bus interprovincial se despide. Llegamos al hospital. ¿Y qué pasaría? Este estilo de vida de esa persona ha cambiado. Está en un hospital, ha sido dado de alta con una lesión medular, por lo cual también ha cambiado su salud física, mental, su familia, la sociedad. Por lo cual quiero que el día de hoy todos los que estén escuchando tengan en cuenta de que la salud mental ya no solamente es el tú puedes, el que está en tu mente, ponle ganas. Las personas van a salir afectadas de diferentes formas, con lo cual quiero que tengan en cuenta cada factor. Vamos a empezar. Dirán, sí, pero estos factores lo ven los otros profesionales, sí, pero también el profesional de salud tiene que darse cuenta que es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo en equipo. ¿Qué pasa si a un profesional, la enfermera, el nutricionista, el psicólogo, le indica al paciente, sí, yo tengo un problema hormonal, yo tengo diabetes, pero no se lo has dicho a tu médico, ah, no, se me olvidó. Para eso es el trabajo en equipo, porque eso también afecta la condición del paciente, la percepción de su salud. Ahora, no solamente tengo una lesión medular, sino también ya venía con una diabetes, venía con un problema de síndrome de el pequeñito, o de repente me dice, sí, pero yo tengo un problema genético también. Además de haber sufrido la lesión medular, esta persona ya está cargando con antecedentes físicos. Pero también el asistente social cuando nos dice, sí, pero también es extrema pobreza. ¿Qué pasa si un paciente con lesión medular vivía alquilado en un cuarto piso o vivía en una zona donde hay difícil acceso? Muchos de ustedes se están conectando desde la selva, la sierra de nuestro país. Hay muchos lugares que viajan en 4x4, en canoas, en muchos lugares donde no existen veredas y pistas. ¿Y se acuerdan la diapositiva anterior? Un paciente puede estar en una silla de ruedas, por lo cual
¿No le afectará también al saber que desplazarse le es más difícil? Muchos de ustedes que están conectándose de lugares donde han sufrido desastres naturales, este paciente con andador, con bastón, con silla de ruedas, después de un huaico, una inundación, ¿les será sencillo? Si a los que no presentan un problema de lesión medular o una discapacidad les es difícil trasladarse, movilizarse, ahora un paciente que necesite el apoyo o el soporte de algún aparato, ¿no creen que también le puede causar preocupación, miedo, angustia? Ahora el saber cómo desplazarse. Y si vemos también al factor asistencial, acá en Lima quizá la posta, el centro de salud está a un par de cuadras, o un par como dicen algunos, el hospital está a un par de distritos, pero puedo acceder. Hay lugares en nuestro país que para acceder a esta atención tienen que viajar de 4 o 6 horas, por lo cual imagínense también la preocupación si le da alguna complicación. También es tema son factores. Cada uno de ellos lo ve un especialista, lo van a preguntar a sus médicos, a sus nutricionistas, a su trabajadora social, pero ahí no queda. También hay factores que sí, los profesionales de la salud mental estamos constantemente evaluando, constantemente no solamente teniendo como un dato para compartir con nuestros compañeros de salud, como han sido los primeros, sino también ver que nosotros, como profesionales de la salud mental, tenemos que poder evaluar, tenemos que poder darnos cuenta de que un paciente que está presentando un cambio a causa de una lesión medular, tenemos que ver qué habilidades sociales, conductuales, su estilo de vida, sus rasgos de personalidad, su nivel cognitivo, porque todo eso va a ayudar para poder comprender, poder adaptarse a un cambio como lo hemos visto. Va a cambiar en muchos sentidos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría con un niño de 13 años que se cayó de un árbol, llega al hospital, sufrió una operación y el médico le indica que ha sufrido una lesión medular? El niño está estudiando, habrá perdido clases, quizás no va a poder acceder si el colegio le quedaba 3 horas o una hora en bus, quizás también, no solamente su salud física y mental ha sido cambiada, su estilo de vida. Él antes se levantaba a las 6 de la mañana para desayunar, para ayudar a su hermanito, ir al colegio y llegar a tiempo. Ahora su estilo de vida ha cambiado. ¿Qué pasa si además el niño viene de una familia donde solamente contaba el apoyo de la mamá o el papá? O viene de una familia donde es muy económicamente un nivel muy bajo. Y además su casita es precaria, es de maderita, aparte para subir y subía con una escalerita porque cada vez que las lluvias llegaban, él tenía que tener una casita con una altura. Y el transporte era caminando o era en lancha, en chimpa, como algunos lugares lo dicen. Podemos ver que nuestros pacientes van a tener que tener un nivel para enfrentar todo esto. Por eso es importante que el profesional se dé cuenta. Y dirán, sí, pero ok, lo evalúo, me doy cuenta que tiene pocas habilidades sociales, tiene una personalidad muy rígida, tiene un nivel cognitivo muy bajo porque no terminó la primaria, no sabe leer ni escribir, pero no es el único factor que hay que evaluar actualmente. A nivel internacional se están evaluando todos estos factores. ¿Por qué? Qué importante es la dinámica familiar. Si este paciente viene de una familia funcional, una familia donde se apoyan, se comunican, donde los primos, tíos, hermanos, pero si es que viene de una familia disfuncional, donde hay violencia, hay agresiones, hay conflictos, y además lo abandonan, no quieren saber de él, no quieren llevarlo al hospital, mucho tiempo, mucho dinero, mucha inversión. ¿O qué pasa si el familiar quiere apoyar al paciente, pero ya tiene un problema de salud física? ¿Qué pasa si su mamá que quiere apoyarlo es una persona que tiene artrosis, tiene osteoporosis, además tiene un problema físico que le impide poder empujar la silla de ruedas o llevar a su familiar? Y si esto también lo aumentamos cuando preguntamos al familiar o al paciente, tu mamá, tu hermano, tu pareja o esta persona que te quiere apoyar, ¿también está presentando un problema de salud mental?
¿Y cuáles son estos problemas de salud mental que no solamente la familia, sino nuestros pacientes con lesión medular pueden venir antes que pasar este accidente, esta enfermedad que ocasionó que ellos ya tuvieran una lesión medular diagnosticada? Estos pacientes nunca habían accedido a la atención de nivel de atención, ni de un centro, ni de un lugar especializado en salud mental, por lo cual nunca descubrieron que tenían depresión, esquizofrenia, o que presentaban algún tipo de ansiedad, crisis de pánico, estrés postraumático, u otros diagnósticos. Podríamos pasarnos horas hablando entre los profesionales, y todo el CI-10 o el DSM-5, por lo cual, si una persona antes de presentar una lesión medular nunca había sido evaluada, estos síntomas que vamos a ver dentro de un momento nunca habían sido conversados, y si además su familiar, su hermano, su mamá, su pareja también presentaban problemas de salud mental, nos va a ser más difícil estos al paciente. Ahora, cuando nosotros, al atenderlo de un equipo multidisciplinario, enseñarle que sí, presentas esta lesión medular, pero también no sabías que presentabas una depresión anterior, una distimia, o nunca supiste que tu mamá era una persona con un diagnóstico porque nunca fue a un centro especializado o un profesional de la salud mental o un médico. Y para ver un factor más, que actualmente todos los peruanos, y si están escuchando a nivel internacional, los factores sociales se han vuelto una gran preocupación a nivel mundial. No solamente la inseguridad social, el desempleo, las deudas que el paciente ya podía tener antes de pasar a esta lesión medular, sin contar que una persona con discapacidad puede sufrir discriminación en el centro de estudio, en el trabajo, en la sociedad, en el auto, en el metropolitano, en el tren, los que están acá en Lima. Los medios de comunicación pueden ser una gran ayuda, pero también puede ser una forma también de hacer sentir al paciente de que no hay más avance para él. Por lo cual, todos estos factores que hemos visto, todos son importantes al evaluar la salud mental de un paciente con lesión medular o cualquier persona que me está oyendo. Todos son importantes, ninguno puede pesar más que otro. Cada persona para eso es diferente y le va a afectar de una manera distinta. Nunca se comparen. Ninguna persona es idéntica a la otra, a pesar de ser su hermano gemelo, como me decían a veces. Sí, pero hemos nacido, somos hermanos mellizos. ¿Por qué él presenta esto y yo no? ¿Por qué le afecta tanto esta noticia, pero yo no? Cada uno es un ser independiente. Por lo cual me gustaría que todos los que escuchan el día de hoy lo tomen en cuenta para poder trabajar en equipo, como el equipo de salud que somos, con el apoyo si nuestro paciente, seamos psicólogos, médicos, hasta le encargue la enfermera, la técnica, sea quien se entere de algún nivel, un factor importante para el paciente, porque ahí se dice, sí, pero él presenta una deuda muy alta, tiene problemas con el banco. ¿Pero a quién se lo dijo? No, se lo dijo al señor de admisión. Y el señor de admisión dice, sí, pero yo no soy profesional de la salud. No es que ustedes van a trabajar con el paciente, simple y cuando recomendar al paciente, esta persona, que puede indicar estas preocupaciones, estos factores al profesional adecuado, al profesional médico, enfermera, nutricionista, asistente social, psicólogo, psiquiatra, tecnólogos, a quien lo necesite saber. Ahora vemos indicadores, no para que se autodiagnostiquen, ni para que con un solo ejemplo, los profesionales a veces tendemos a poder diagnosticar, colocar etiquetas sin haber recibido una buena evaluación. Hay diagnósticos presuntivos, sí, porque son diagnósticos que nos preocupan, como este indicador. ¿Qué pasa si mi paciente me ha dicho que ha tenido una conducta riesgosa? Se ha cortado, se ha tirado de su silla, ha consumido veneno o ha preparado para quitarse la vida. Es una conducta que no podemos esperar a que el paciente me diga, ya lo he hecho 2 veces o me pasó 3 veces para recién tomarlo en cuenta. O si el paciente me ha dicho que consume drogas desde 5 o 10 años y ha probado LSD, marihuana, anfetaminas, que es muy diferente que mi paciente me diga que él durante toda su infancia, juventud, ha tenido mucha tristeza, es irritable, no sabe por qué, no controla sus emociones, y ahora con el diagnóstico de la lesión medular ha aumentado, por lo cual es poder conversar con nuestros pacientes, saber por qué está triste,
¿Qué le genera el llanto? ¿Qué le genera esa irritabilidad, esa frustración, esos miedos? Y los familiares, que también conversamos con ellos, con la hermana, la esposa, el amigo, quien lo trae el paciente también a hacer una entrevista, preguntar cómo está. ¿Ha cambiado luego del accidente, de la lesión medular? ¿Era así? ¿Ha cambiado en los últimos años? ¿Él consume el alcohol diariamente o antes consumía de repente una mayor cantidad o ha cambiado desde que ha estado en cama? ¿Se ha aislado? ¿Era una persona reservada? Todos esos datos nos va a ayudar mucho el poder tener estas entrevistas, ya no solamente con nuestro consultante, nuestro paciente, sino con su entorno social, laboral, familiar, con quien podemos tener acceso. Y esto también es importante saber si la ha aumentado o disminuido. ¿Cuántas veces se presenta esto? ¿Al día, a la semana, al mes? ¿Desde hace cuánto tiempo lo presenta? Pero también hay dos datos importantes que a veces los pacientes no nos cuentan, que es, ¿puedes descansar bien? Sí, me echo y duermo, pero ¿puedes mantener el sueño? ¿O te levantas de madrugada? ¿Te levantas asustado? ¿Tienes pesadillas? ¿Te levantas como si no hubieses dormido nada? ¿No sabes si ir o no ir al especialista? ¿Tienes miedo? Son datos que a veces hay que conversar con el paciente, tener esa paciencia, justamente de ahí viene ser pacientes, el poder ver y tomar las pruebas que se necesite para descartar si está teniendo problemas con nivel cognitivo, al nivel emocional, al nivel de conductual, cómo se socializa, cómo está en su entorno familiar, personal. Y también conversar, porque muchas veces nuestros pacientes, en nuestra casa, en nuestra familia, sí nos hablan del tema físico, sí siento que estoy tenso, que me duele la cabeza, que me late el corazón, que sudo, y muchas veces no lo llevamos al especialista porque pensamos, no, debe ser algo que está en tu mente, debe ser algo que pone tu parte, anímate, tómate esta agüita, pero de repente esto ya no le permite desarrollarse en su familia, en su trabajo, en sus estudios. Por eso es importante evaluar y no tomar en cuenta algún indicador nos va a hacer que lo cataloguemos como un problema, pero se han dado cuenta que existen muchos factores y todo factor contribuye de alguna manera, quizás un poco más, un poco menos según el paciente. Por eso es importante que todos los profesionales tengamos esa capacidad de evaluar, preguntar y derivar al área correspondiente si el paciente lo necesita, porque con eso vamos a poder ayudarlo en su salud mental, en su salud física, social, familiar, laboral, académica. Pero también así como hemos visto que todos estos factores pueden perjudicar la salud mental del paciente, también estos factores pueden ayudarnos a nuestros pacientes con lesión medular a salir adelante. Solamente lo he tratado de separar en 4 puntos, para no ser tan largo, sino nos vamos a quedar conversando horas y horas. ¿Sí? Es muy importante el apoyo y soporte familiar, a pesar que sea una familia monoparental, una familia, como dicen muchos, sí, pero solamente cuenta con el primo, solamente cuenta con el sobrino, cuenta con esta novia. Pero ese apoyo, ese soporte que esta familiar, que esta persona emocionalmente estable le va a presentar al paciente, le va a ayudar a poder asistir a sus citas, a sus sesiones, el poder acceder a sus evaluaciones y sin contar que en casa va a ser nuestro mayor apoyo porque van a ser nuestros ojos y nuestros oídos y va a poder llevar a cabo muchas cosas que a veces en una sesión no se puede terminar, por eso dejamos tarea para la casa, o los terapeutas enseñan actividades que tiene que continuar el paciente. Pero si no cuento con familia, porque actualmente hay muchas personas que ya no cuentan con los papás, o ha sido hijo único, o no se casó, no tuvo pareja, no tiene ningún primo, como dice, no tengo ningún familiar, pero cuento con un apoyo social, tengo amigos que me visitan, se turnan, el apoyo de la iglesia, de la comunidad. Este grupo comienza a darle ese apoyo, soporte de decir, puedo manejar todos estos factores que puedo presentar. Tengo una persona que está ahí, o un grupo de personas, que es lo que se busca con un paciente de lesión mayor, un grupo de personas que nos ayuden a trasladarlo para sus citas,
a motivarlo, que pueda continuar con sus terapias, sean físicas, ocupacionales, respiratorias, psicológicas, médicas, nutricionales y otros servicios, porque son estos dos grupos que literalmente son quienes lo van a hacer recordar o lo van a motivar. Y aún así, nosotros, el equipo multidisciplinario de salud, somos el equipo que estamos por ahí para ayudarlo a sus miedos, a sus dudas, aclararlas. Tener esa paciencia a veces de escuchar y preguntar el por qué. El qué quisiste preguntar, el qué significa para ti esto que te acabo de explicar. ¿Comprendiste? ¿Te fue fácil? Porque no todos tienen el mismo nivel de cognitivo como lo fuimos viendo en el factor anterior. Hay personas quechohablantes, personas que pueden hablar quechua, aymara, o no comprenden muy bien el español, o personas que si le decimos, un ejemplo de psicología, presentas la habilidad, presentas un nivel extremo de cansancio a causa de tal, un conflicto interno, quizás el paciente no lo va a comprender, quizás no va a entender a qué te refieres con conductas inadecuadas, por lo cual es muy importante que al evaluar, sea con pruebas, sea mediante entrevistas o en vivo, como dicen algunos, con mi paciente frente a frente, poder preguntarle si comprendió la pregunta, poderle hacerle ese feedback. ¿Qué entendiste de lo que te he explicado, lo que te he evaluado? ¿Qué cosas te ha faltado decir? ¿De repente no me comprendiste o hay algún dato que no has dicho anteriormente? Por eso es muy importante el apoyo de un equipo multidisciplinario, porque un profesional no puede abordar todos los factores que hemos visto hace un momento. Por eso somos un equipo. Salud es un gran equipo que tenemos que trabajar coordinadamente. Tenemos que darnos ese tiempo a veces entre nosotros de conversar y que el paciente también pueda tener esa madurez o esa responsabilidad, como le decimos, dilo por favor también a tu tal profesional que estás presentando tal cosa, así como me lo has dicho a mí, porque este profesional que es especialista en este campo te va a ayudar a poder entender qué está sucediendo, te va a poder ayudar a descubrir o evaluarte o a derivarte donde requieres. Y otro factor muy importante que trabajamos día a día con nuestros pacientes con lesión medular es conductas y hábitos saludables. No es tan sencillo como un título. Muchos de nosotros que somos profesionales de la salud, nos cuesta tener conductas y hábitos saludables. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a evaluarnos el día de hoy, o hace un mes, o este año, o por último el 2024? Exámenes de sangre, laboratorio, medicina, odontología, para las mujeres ginecología. No es difícil hacer ejercicio, no es difícil dejar de consumir productos que no son recomendados por los nutricionistas. Con lo cual, si nosotros que conocemos y somos personal de salud, nos es difícil, de vez en cuando, como decimos, pecamos, pero no es difícil tener conductas y hábitos saludables. Nuestros pacientes con lesión medular, que muchos de ellos han sido estudiantes, jóvenes, profesionales, trabajadores, antes de una lesión medular casi nunca habían ido al hospital a hacerse un control o un chequeo, porque gracias a Dios no presentaban un problema de salud que ellos reconocieron. Quizás, como dicen, era una fastidio, una dolencia, algo que de vez en cuando venía, pero no tenía tiempo, tenía que trabajar, los permisos no me lo daban, la universidad no podía faltar, o tenía que apoyar en casa, o de repente mi papá no tenía tiempo para llevarme porque ni siquiera que con el tiempo, por lo cual muchos de nuestros pacientes con lesión medular es difícil acostumbrarse a un cambio, como vimos, de sus conductas, de sus hábitos, porque todo esto va a ayudar tanto a su salud mental y su salud física. Así que si el día de hoy hemos podido comprender un poquito más de todos estos factores que afectan la salud mental y que nuestros pacientes con lesión medular, con más razón lo tratamos de trabajar día a día y vamos a poder lograr con la intervención por el equipo multidisciplinario que presenta el Instituto Nacional de Rehabilitación, que nuestros pacientes con lesión medular puedan adaptarse, aceptar esta condición
este tipo de discapacidad, porque en cada paciente con cada diagnóstico es diferente. No existe dos pacientes idénticos emocionalmente, físicamente, ejecutivamente, laboralmente, por lo cual este paciente, si logra desarrollar recursos, estrategias, intereses, nuevas metas, adaptarlas, poder buscar soluciones a estos retos, a estos problemas cotidianos, porque va a ser parte de su día a día, parte de su vida, retomar roles o funciones. Sí, acá ponemos un ejemplo, una mamá en silla de ruedas, pero a la vez también era contadora, pero a la vez también tenía un hijo que estaba chiquitito, que iba al colegio, pero además también se descubrió que tenía diabetes, con lo cual esta mamá se va a adaptar a un cambio en todos sus entornos. También tenemos profesionales que en algún momento se dieron cuenta de que podían arriesgarse a algo que antes de la lesión medular nunca se hubiesen imaginado, ser deportistas, entrenar. Muchos de nuestros pacientes están en la videna, están en deportes, han desarrollado habilidades artísticas que antes pensaban que era como que un hobby o que nunca te lo tocaron porque no pensaban que tenían esas cualidades. Al adaptarse a nuevas experiencias, el paciente va a lograr encontrar nuevas oportunidades. Personas que sí han tenido que cambiar. Una persona que trabajaba, digamos, en construcción civil, que se encargaba de armar columnas, colgado con su andén, allá en el cuarto piso, limpiaba lunas. Y si él tiene una lesión medular en el cual no le permite subir a un quinto, octavo piso colgado, limpiando, encontrar una nueva forma de trabajar, una nueva forma de poder desarrollar sus capacidades. Imagínense todo lo que podemos lograr si el paciente logra una estabilidad o una mejor salud física y mental, por lo cual es importante trabajar en cada factor, evaluarlos, comprenderlos y tener esa paciencia de que no es tan sencillo que un paciente con lesión medular después del accidente o la enfermedad o el diagnóstico, se puede abrir y nos pueda contar todos otros factores. Ni siquiera a veces nos damos cuenta. Es difícil. Así que tenemos que tener como familia, como compañeros de trabajo, como sus terapeutas, sus profesionales de la salud, tener esta paciencia y esta capacidad de entrevistar, de evaluar, y poder trabajar en equipo con la familia, con su médico, con su nutricionista, con sus terapeutas, para que el paciente pueda ser lo más independiente, porque nosotros no vamos a estar siempre con ellos. Nuestros pacientes están un tiempo en la institución, en hospitalización, vienen a sus controles de manera ambulatoria, muchos de ellos retornan a sus provincias y van a ir con ustedes en los hospitales, en los centros de salud de su comunidad, por lo cual este paciente tiene que haber logrado poder reconocer indicadores, poder ser responsable de su autocuidado, de una conciencia de qué limitaciones tengo, qué discapacidad tengo, qué es lo que ahora sí puedo hacer con ayuda y qué cosas puedo hacer sin apoyo y qué me puedo adaptar a esta nueva calidad de vida que tengo. Así que si hemos podido comprender un poquito más de esto, podemos recordar que pedir ayuda no es un signo de debilidad, no es un signo de que no le estamos poniendo esfuerzo, ganas, motivación, sino que la salud mental puede estar deteriorada, puede estar dañada, podemos presentar un problema de salud mental y recibir apoyo por el equipo multidisciplinario no es ser débil, no es que no fuimos lo suficientemente fuertes, no es que no pudimos manejar todo este problema, sino de que tenemos derecho también a recibir el apoyo. Es un signo a veces de valentía, poder decir y hablar y decir, sí, tengo miedo. He hecho cosas que me da pena decirle, licenciado, doctor. Hay cosas que no sabía cómo decirle. Hay cosas que nunca me hubiese imaginado que hubiesen afectado, porque es de mi pasado. Pensé que esto no lo tomarían en cuenta. Pero para nosotros, cada parte de este paciente es importante. Por lo cual,
si cualquiera de los pacientes o profesionales que se dan cuenta que el paciente que atienden presenta algún tipo de afectación, evalúelo, derívenlos a los profesionales con quien cuentan en su centro de salud, en sus hospitales, para que puedan recibir la atención a tiempo, porque la atención en salud mental no es de una sesión, de 10 sesiones y se terminó. La atención en salud mental, cada paciente es único, por lo cual cada evaluación, cada diagnóstico, cada tratamiento también va a ser único, también va a tener su tiempo. También vamos a necesitar esas herramientas de poder tener el apoyo también de la familia, del compañero, del trabajo, por lo cual, si en un momento nuestra sociedad deja de tener ese estereotipo, ese miedo de que la salud mental solamente lo presenta cuando ya es un problema, una ansiedad, una depresión, una esquizofrenia, un trastorno, y recién tenemos que asustarnos porque dice que no me van a derivar, no, tengo un problema, es algo fuerte, seguiremos cayendo en las viejas costumbres, como decía. La salud mental se vive día a día. La salud mental es un trabajo que día a día lo hacemos con y sin apoyo. Y cuando nuestras herramientas no son suficientes, tenemos a los profesionales de la salud mental listos para poder atenderlos, para poder generar nuevas herramientas, ayudar a comprender su entorno, su contexto, para poder ayudarlos a salir adelante. Sí es un trabajo que toma más tiempo, pero las recompensas, como lo ven a veces, son gratas. Mejoramos en nuestra calidad de vida, en nuestro entorno familiar, personal, laboral, académico. Y hay entornos que a veces no los he nombrado, pero son parte. Cada persona tiene derecho a poder recibir la ayuda y el apoyo. Y para eso nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que dejar de tener miedo a derivar, estereotipar, al decirle que no le está poniendo ganas, a que decir que tiene depresión porque se queda en cama, porque no lo hace. También darnos cuenta de que el paciente no le es fácil comprender. Y si nosotros como profesionales de la salud comenzamos a tocar el tema de la salud mental como algo natural y parte del desarrollo desde la niñez hasta la adultez, como parte del día a día en las evaluaciones, en los tamizajes que lo hacen el primer nivel de atención, en las charlas que damos en los colegios, en los centros, en la comunidad, cada vez nuestra sociedad va a tener mayor conciencia de buscar el apoyo antes que sea una consecuencia, un síntoma tan frecuente que ya su entorno se da cuenta, que ya la persona pide porque no sabe qué le pasa. Con lo cual, si logramos prevenir problemas de salud mental, desde el primer nivel de atención podemos lograr un trabajo más engranado entre cada nivel. Y a pesar de ser un tema solamente de la lesión medular, nuestros pacientes nos han enseñado de que tenemos que conocerlos desde tantos campos para poder lograr un paciente que logre una adaptación y una aceptación de su lesión medular para una mejor calidad de vida. Y creo que por hoy sería un poco de lo que he podido compartir con ustedes sobre lo que es la salud mental del paciente con lesión medular. Así que muchas gracias con todos. Muchas gracias, licenciada, por tenerla el día de hoy en esta importante telecapacitación, bastante didáctica, bastante amena para todos los participantes. Ha estado con nosotros la licenciada en psicología Giselle Maribel Sánchez Ortiz, quien es especialista en psicología clínica y de la salud. Gracias a todos los participantes. Bien, ahora vamos a pasar a la ronda de comentarios y preguntas que ya han dejado nuestros participantes en el chat. Dice Elsa, muy interesante, la salud mental antes de la pandemia ya era un problema mayor, ahora es una epidemia. Juan Cáceres indica cómo dar apoyo emocional a un niño de 10 años aproximadamente en aceptar esta nueva situación y evitar la depresión. Bueno, para responder a este consultante, sé que he tocado mucho la palabra factores, pero hay que evaluar muchos factores. No conozco propiamente la edad del niño, 10 años, pero
Me faltaría conocer muchas cosas, como si este niño no tiene un problema de TDAH, autismo, si este niño tiene una familia funcional, una familia monoparental, si este niño, quién le ha enseñado sobre qué es la salud? Por lo cual, lo que sí podemos hacer en brindarle un apoyo emocional es estar con él, el no reprimirlo, el no decirle no llores, no te molestes, en esas famosas frases, sé hombre, sé fuerte, con que como familiares o como profesionales podamos escuchar a este niño o poder leer sus conductas que no son a veces palabras, sino son gestos, una mirada, las uñitas, la manito. A veces el familiar y el profesional tienen que comenzar a leer entre líneas para poder lograr esa confianza con este niño o este preadolescente y él se puede abrir. Y cuando él se abre, nos puede ayudar a saber qué es lo que necesita porque no es sencillo decir a todos no nos gusta un abrazo, a todos no nos gusta que nos carguen, a todos no nos gusta que nos traigan dulcecitos, por lo cual tenemos que aprender también a preguntar qué es lo que él necesita, pero para eso necesitamos de que este familiar o este profesional logre tener esta confianza con este menor para que él pueda abrirse, para que él pueda decir, sí, quiero que me escuches, sí, quiero que me abraces, quiero que me expliques, o quiero que el doctor me explique por qué me pasa esto. Pero tenemos que respetar porque ya no es un niño chiquito, es una personita de 10 años que tiene, si es que no presenta algún problema cognitivo, tiene una capacidad de poder analizar, evaluar. También, si es que el familiar o la persona también emocionalmente está afectada, imagine cómo abrazar a tu hijo si también te pones a llorar, por lo cual es importante que también los familiares directos del niño reciban apoyo emocional para que el profesional, conociendo el caso de este niño, le pueda dar mejores herramientas. He tratado de decir a nivel general. Muchas gracias, licenciada. Otra consulta. ¿Qué estrategias se consideran más efectivas para favorecer la aceptación del nuevo esquema corporal de pacientes con LM? En sí, estrategias va a depender mucho de los profesionales. En psicología todos tenemos diferentes formaciones terapéuticas, pero lo que sí se necesita primero al paciente es trabajar el duelo, ese dolor, ese miedo al cambio. ¿Se acuerda que hablas mucho de todo lo que va a cambiar en su entorno? El paciente primero tiene que hacer reconocimiento de su esquema corporal, que sí puede en el presente, que está trabajando sus terapeutas, sus profesionales para lograr mayor independencia, y con esto el paciente al reconocer que sí puede hacer de manera independiente, que sí puede lograr y que sí está en sus capacidades poder mejorar, el paciente va a tomar mayor conciencia y no va a ser un camino sencillo. En el momento de una colega habló del duelo. En sí, no existe una línea donde el paciente inicia y ya lo acepta y comprende su nueva forma corporal en una silla, en un andador. Es un proceso donde puede retroceder, puede avanzar, puede entrar en depresión, en ansiedad, puede entrar en negación, puede nuevamente reconocer sus necesidades, pero va a ser todo un proceso que lo importante es que esté acompañado, que le pueda mostrar día a día lo que sí puede, lo que sí está en sus manos, cuidar esas piernas, cuidar ese tronco, cuidar esa piel, el reconocer que es parte de él, no están separados. A diferencia, como hablamos en la primera diapositiva, que no tiene sensibilidad y movimiento, pero es parte de su cuerpo. Si lo tocas, tiene calor. Si lo tocas, hay vellitos. Si ves, se ven las venitas. Lo cual es un reconocimiento día a día de lo que el paciente puede y lo que el paciente no puede. Para que el paciente así, con el apoyo, con el trabajo, pueda ir reconociendo su nueva percepción corporal, porque puede estar en una cama en la primera semana de salir de alta. Puede ser que a los 2 meses esté en una silla. Puede ser que dentro de un año esté un andador, no lo podemos saber a menos que estemos con el paciente constantemente evaluando, viendo que sí. Por eso es muy importante estar con el paciente, con este familiar, constantemente, acompañarlo en todo este camino. Muchas gracias, licenciada. Milagros nos pregunta,
¿Cómo preparar a la familia y a la esposa ante un familiar lesionado por médula, pues ha quedado cuadrapléjico y tiene una traqueotomía? El doctor ha indicado que le queda pocos meses de vida. ¿Cómo prepararlos para la pronta partida de este ser amado? Ya. Ahí estamos hablando de un tema distinto. Estamos hablando del, si es que he entendido bien la pregunta, es el fallecimiento de su conviviente, de su pareja, por lo cual tanto la pareja, los hijos, los hermanos, los padres, se van a tener que preparar emocionalmente para la pérdida, para iniciar un duelo, porque si ya el doctor le ha dicho que le queda un par de meses, sin una fecha exacta, pero con una probabilidad, va a llegar el momento donde ellos tengan que despedirse, por lo cual tenemos que trabajar con los familiares cercanos, el duelo, la aceptación de que el diagnóstico que tiene su familiar ha sido evaluado, ha sido de alguna manera tratada, pero el diagnóstico que presenta es esto. No va a ser sencillo, no es frustrante para muchas veces, para muchos profesionales, saber que no podemos desaparecer el dolor porque es parte del ser humano. Decirle al familiar no llores, no te sientas triste, no tengas miedo, sería negarle sus emociones. La diferencia es dónde y con quién lo muestra. Para eso estamos los profesionales de la salud mental, donde con nosotros el familiar puede demostrar todas sus emociones, descargar todos sus miedos para poder ayudar a trabajarlo con esta persona a que inicie un duelo saludable y pueda acompañar a su familiar en este proceso de fallecimiento. Es un tema diferente, pero sí es muy importante poder trabajar con la familia y con los familiares externos, que son la familia que tiene mayores recursos emocionales, que también son nuestro soporte. Es decir, esta pareja o esta señora, estos familiares puedan contar con amigos, con la comunidad, con compañeros de trabajo, de estudios, que puedan ser su soporte emocional, porque lo va a necesitar antes, durante y después del proceso del fallecimiento de esta persona. Gracias, licenciada. Y para cerrar el bloque de las preguntas, la última es, ¿cómo se abordaría la prevención de suicidio en estos pacientes? Justo uno de los factores e indicador que justo comencé fue las conductas riesgosas. No es fácil, no es sencillo poder diagnosticar, pero si es que nuestros pacientes, nuestros familiares están presentando indicadores de desmotivación, desánimo, tristeza, o nos lanzan frases como es mejor que Dios me hubiese llevado, desearía desaparecer, ayúdame a desaparecer, tenemos que dar en cuenta que el paciente ya necesita apoyo ahora, no más adelante cuando realice la conducta, sino ahora que lo está diciendo, porque lo está demostrando con sus gestos, con sus ojos, cuando dejan de comer, cuando no quiere que lo muevas, no quiere que lo toques, no quiero mi pastilla, no quiero comer, comienza a bajar de peso o comienzan a aumentar las escaras. Hay que buscar el apoyo en el momento, porque con eso prevenimos a que esté posible. ¿Por qué le digo posible depresión? Porque no sabemos si es una depresión hasta no evaluarlo. No sabemos si está desencadenando algún tipo de estrés postraumático. Por eso le digo posible. La conducta está y el que tenemos que hacer es llevarlo o que el paciente reciba la atención lo más inmediatamente posible. Porque no podemos esperar que este paciente sí realice la conducta, ya no quede solamente en pensamientos, sino la realice físicamente. Y sí estamos hablando de tantos casos que hemos tenido de suicidio en nuestro país o a nivel de la sociedad en estos últimos años. Y no solamente porque le han diagnosticado una lesión medular, por otras multicausas que ya hemos visto, factores. Así que mi mejor recomendación, y para cerrar creo que el día de hoy, es recibir la atención por salud mental se inicia desde la prevención, desde poder tener así como hábitos saludables físicos, hábitos saludables emocionales, cognitivos. ¿Para qué? Para poder prevenir, no para decir que no les vas a dar, sino para poder disminuir la probabilidad de que tengamos emociones, síntomas a un nivel donde el paciente y la familia no sepa qué hacer. Si podemos recibir charlas de salud mental, salud emocional, desde muy pequeños, vamos a tener mayores herramientas
cuando estas personas presentan algún problema de salud mental con estos indicadores tan graves que afectan a nuestra sociedad día a día. Así que siempre nos pueden encontrar en cualquier centro de salud, en hospitales, en instituciones especializados, a los profesionales de la salud mental para poder atenderlos y poder conocer su caso con mayor detalle. Muchas gracias, Muchas gracias. licenciada. Gracias a usted, licenciada, por este mensaje, por esta ponencia tan importante. Ha estado con nosotros la licenciada en psicología Giselle Maribel Sánchez Ortiz, especialista en psicología clínica y de la salud del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. A todos los participantes, gracias por acompañarnos. Recuerden que si no ingresaron a tiempo para ver esta telecapacitación, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Una vez terminada la telecapacitación, ustedes pueden ir al canal de YouTube y buscar con el título de la ponencia. Hemos estado con el título La salud mental en el paciente con lesión medular. Muchas gracias, que tengan una linda tarde. Gracias, licenciada. Muchas gracias.